Bueno, gente, voy a reaccionar a lo que fue la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay o ex entrenador de Uruguay, que se despidió con esto. Quería hacer unos pequeños y breves comentarios eh, referido al tema de la actuación de Uruguay en el Mundial. Eh, Primero, si yo tengo la obligación de calificar la actuación del equipo dirigido por mí. Creo que como esa es una pregunta inevitable, eh, siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que no, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar, y que es una caída eh, que para nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, ¿no? Me refiero Es triste. especialmente al público, que son los destinatarios de lo que nosotros hacemos. Respecto de las reuniones a las que usted hace referencia, sí existieron. Eh, Voy a hacer referencia porque reuniones hubo muchas y durante mucho tiempo. Me refiero desde el partido con Estados Unidos hasta el comienzo del Mundial. Eh, los jugadores me plantearon la idea de, de que que no entrenaran separados en dos grupos. Los jugadores saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos. En algún momento esa idea fue muy valorada y muy elogiada por ellos mismos. Pero cuando me plantearon la necesidad o el deseo que tenían de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista con una postura que, que los jugadores eh, no comparten en un momento determinado de la competencia. Eh, que la pretensión mía de entrenar en dos grupos siempre fue, yo la expliqué, si primero que los entrenamientos Pero cuando no se entendí, hacen ¿lo en dejó dos de entrenar a grupos, todos juntos la o duración del los hizo entrenamiento entrenar en es dos de la grupos igual? mitad del tiempo. Eh, si entrena el doble de gente, el entrenamiento dura el doble y hay jugadores que el que no trabaja espera y por eso se duplica el tiempo de duración. En las circunstancias de, de la preparación, donde había temperaturas y humedades, la temperatura por encima de los 30 grados, no es lo mismo estar 40 minutos en el campo que estar 1 hora y media. Ese era un motivo. El otro motivo era que cuando entrenan todos juntos, a mí me gusta dividirlo en dos grupos para ver a todos los jugadores, para que todos los jugadores se expresen, y eso facilita mi capacidad de elección. Por eso me interesa, porque si trabajan todos juntos no puedo ver a 30 jugadores a la vez, ¿no? Eh, pero yo entendí que un pedido de esa
naturaleza lo tenía que aceptar, porque Ah, ok, los respecto dejó a entrenar los todos jugadores juntos. hacían referencia a que querían sentirse cerca y unidos, cerca más que unidos, porque unidos estuvieron siempre, y me pareció que si tenían esa necesidad yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí eh, ese pedido fue aceptado. Y lo acepté de buena gana por el argumento. El argumento que me dieron fue, eh, yo coincidí con eso. También eh, hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. También yo tengo eh, eh, forma de explicar por qué quería que, por qué siempre opté por hacer eh, determinada cantidad de charlas. Eh, Ellos entendieron que preferían que ese tiempo se redujera y yo también accedí a eso. Muy brevemente, porque para que todas las cosas sean explicadas y para que nada corra el riesgo de ser mal interpretado, eh, después del partido con Estados Unidos, donde yo mantuve charlas con varios grupos de jugadores, eh, charlas de las que participó el representante en el ejecutivo de los jugadores, que es Matías Pérez. Ellos hablaron sobre estas dos cosas, la reducción de las charlas y lo de entrenar en, todos juntos. Yo asumí un compromiso de considerar esas cosas, de hecho las consideré, pero bueno, llegó un momento. Las charlas que yo he dado tienen que ver con charlas colectivas sobre el rival a enfrentar, charlas colectivas donde se explica el entrenamiento que vamos a hacer, y eso también lo hice para reducir el tiempo en que estamos en el campo, explicar los entrenamientos antes para estar menos tiempo en el campo, y aparte los jugadores me pidieron eso en el sentido de que los entrenamientos no fueran tan fraccionados. Charlas colectivas, también hay ejercicios que yo Bueno, los jugadores tenían prefiero una no cantidad hacerlo de y quejas reducir la duración del tiempo de increíble. entrenamiento. Entonces, en vez de hacerlos, los vemos y explico cuál es lo que persigue el ejercicio. Charlas colectivas sobre los partidos anteriores, que esa fue una de las cosas que los jugadores querían reducir, y así fue. Que a mí también siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. Charlas individuales que yo tengo con los jugadores, y después hubo 2 charlas más con la FIFA por el arbitraje. Y Tengo gran curiosidad de qué charlas individuales serán. O sea, por ejemplo, a Luciano Rodríguez agarra y le dice, bueno, mira, papito, hoy no vas a jugar, pero capaz mañana tampoco. con uno de los héroes de la cordillera, que fue si yo quedo bien, mal, o trascendido, no Bueno, no trascendido, responde la pregunta. son cosas que opinaría si yo dijera, mire, producto de tal situación, yo vi que disminuía mi posibilidad, eso no pasó. Marcelo, estamos en vivo para Canal 12. Después de la eliminación nos enteramos que Fernando Muslera había tenido fiebre y que atajó con fiebre el partido con España. Primero quería saber si usted estaba en conocimiento justamente de esa situación
y si eso lo hizo evaluar en la previa, en caso de que supiera, poder cambiarlo de antemano. Tenga fiebre o no, Mire, lo tuvo que haber cambiado de todas lo formas. que usted dice, yo le voy a decir lo que fue, lo que pasó. El día, y le voy a comentar con otro ejemplo. El día previo, Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Y yo obviamente que estaba informado. Al otro día, el día del Sabía partido, exactamente cuánta no fiebre tenía tenía. fiebre y estaba con disposición absoluta a participar. No tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía merma de la capacidad física, No tenía estaba manos. en condiciones absolutas de poder jugar. Lo mismo pasó con Federico Viña, pero Federico Viña, que el día anterior tenía fiebre y al otro día no tenía fiebre, Todos agarraron fiebre, no puede ser. le dijo al médico y el médico a mí que le dolía el cuerpo, que no se sentía en plenitud, pero que podía jugar sin problema. Yo frente a esa situación No tiene opté sentido. que No está en aún plenitud, pero puede pudiendo jugar sin jugar, problema. no jugara o no comenzara el partido. Viña dijo, puedo jugar, me duele un poco el cuerpo, estoy en condiciones de jugar. Yo consideré que no era conveniente que empezara el partido. Vas contra El España, médico no me tuvo joda. al tanto de No todo estás y disponible. aparte, mire, le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, que un jugador, a mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera errores, el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, pero es muy bueno decirlo porque habla de él, que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. A mí eso me Muy pareció de bien una por parte de grandeza Muslera. y de una Estoy de acuerdo. generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Por lo cual, si frente a esta situación dijo y actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de que podía... Acá quiero frenarme un poco porque quiero hablar de Muslera. Muslera es verdad que se equivocó, que soy el primero en insultarlo, que soy el primero en criticarlo, em, pero dio la cara, pidió ser sustituido en el entretiempo porque sabía que no estaba dando la talla, que no tenía el nivel, y luego del partido dio la cara y pidió perdón. Es algo que tuvieron que haber hecho más de un jugador. Tuvo que haberlo hecho no solamente Muslera, sino también Valverde, sino también Ugarte, Darwin Núñez, Ronald Araujo, que fue a pasear, em, entre otros. La verdad, eso se lo tengo que reconocer a Muslera. Ha jugado mal, pero ha dado la cara y quizás en algún momento pueda llegar a perdonarlo por los errores que tuvo. atajar, me lo hubiera dicho. No me lo dijo a mí, no tenía fiebre, el día anterior tenía 38 grados y el día del partido estaba sin fiebre y sin secuela. Marcelo, Fabián Bertolini del Espectador Deportes. Ustedes muchos de los números y podríamos marcar un punto de quiebre
la Copa América, los números de la Copa América y después de la Copa América. Y a partir de ahí mucho se habló del relacionamiento, del vestuario. ¿Cuánto incidió realmente esa ruptura, si usted considera que es así, con referencia a usted y los jugadores? Y a su vez usted recién habló de las concesiones. Agarró el agua que no era. ¿Los jugadores estaban abiertos realmente a sus concesiones? ¿Al ida y vuelta con usted? Abierto a las concesiones. Cuando uno no cumple un objetivo tan accesible, tan posible, tan probable, hablar es una falta de respeto al sentimiento del que le duele aquello que no le entregaste. Pero bueno, yo vine acá y hablo, contesto, sabiendo que cuanto más diga, peor es. Estoy de acuerdo. Porque el dolor de una derrota que lastima el orgullo de cada uno de los que aman a aquel que defraudó, no se resuelve hablando. Ni tampoco yo puedo demostrar si sufro, si no sufro, cómo sufro. Todas esas cosas no tienen solución. Un señor antes decía, usted es muy enamorado de los números. Si hablamos de merecimiento, yo puedo perfectamente y sin que los números estén al servicio de ningún engaño, explicar por qué deberíamos haber terminado el grupo con 7 puntos. Y 9. ¿Qué debería haber pasado diferente Si hablamos de a lo que merecimiento, pasó para que era 9 de 9 para Uruguay. terminara primero con 7 puntos? Porque no hay apartado del análisis no engañoso, sino un análisis serio, pensado, meditado, explicado, que no nos sitúe Acá estoy de acuerdo con ganando Bielsa. la realidad. Y no me gusta decirlo porque el que escucha, que no son ustedes, sino los hinchas de fútbol, dicen, seguí hablando. Ahí le tiró un Todo palito a lo los que periodistas, decís no sirve para nada, porque lo que deberías haber hecho no lo conseguiste. Esta tristeza actual Tiene de razón en lo que todos dice. los Tiene razón. futboleros es el peso que me toca asumir a mí, que vale muchísimo más de lo que ustedes imaginan No, tolerar pero ese peso. no solo para vos, Bielsa, no solo ¿Qué para tal, Bielsa? vos. Buenas Los noches. jugadores Diego Núñez también son para una Canal verga. 5. Dos consultas, una a propósito de Federico Valverde. Usted decidió sacarlo en el minuto 57 del partido con España. Preguntarle si no siente que lo expuso Buen y por lo cambio. tanto se dio de esa manera la reacción del jugador al salir. También saber si es cierto que él no asistió a la charla Se final que usted expuso le dio a los solo. jugadores después del partido. Y por otro carril, una más personal sobre su carrera deportiva, teniendo en cuenta las expectativas que usted tenía futbolísticamente hablando con Uruguay, si considera que este fracaso deportivo es superior al de Argentina en 2002 en el Mundial de Corea. Muchas gracias. Bueno, mire, la primera pregunta... Antes de que responda la primera pregunta, acá estoy 100% con Bielsa, ¿eh? Valverde se expuso solo, demostró que no estaba al nivel y fue un buen cambio. Bielsa creo que tuvo los huevos bien puestos para hacer ese cambio, sacar a Valverde que no estaba rindiendo. Me parece que estuvo bien ahí. Porque, a ver, soy el primer defensor de Valverde y decir que no hizo un mal mundial, es verdad que no ha llegado a ese gran nivel que todos esperábamos, pero contra España había que hacer un cambio urgente, un cambio instantáneo para ver si podíamos empatar el partido y clasificar, y Bielsa tuvo los huevos para hacerlo y se lo reconozco y creo que estuvo bien. Es una pregunta que difícil de sostener porque usted me está diciendo que si yo cambio un jugador al minuto 60 lo expongo.
eso no se sostiene, ¿me entiendes? Los entrenadores sustituyen e ingresan jugadores al principio o durante el juego porque es parte de su función. De ninguna manera considero que lo expuse. Bien hablado. Respecto de Valverde, yo nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Y creo que él es merecedor y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde porque creo que las merece. ¿Qué tal, Marcelo? Carlos Bardaquian, de Radio Uruguay. Usted podrá apreciar que las consultas y las charlas transitan esencialmente por cuestiones de vínculo, de relación, y sacamos el eje y la mirada en lo deportivo. De aquella charla, cuando se mencionó y Siempre hablamos del tema el de relacionamiento. a mí me cuesta Todas mucho las preguntas van entender de eso. Qué por increíble. de tantos meses de trabajo, si usted mismo en su reflexión, y que desde ya quiero decirle que valoramos mucho la presencia, al menos en lo personal, porque después de Qatar no tuvimos la oportunidad de escuchar al entrenador y nos quedamos con el mismo sentimiento de decepción, de desilusión. Y en esto creo que nos une el dolor, la tristeza que usted está sintiendo y manifestando, y la que tenemos todos los uruguayos. O Pero la más realidad es que no inclusive. entiendo, no me termina de cerrar, como si usted mismo expuso sus dificultades, y créanme que en lo personal empatizo mucho más por cuestiones personales, y lo puedo entender. ¿Por qué no se buscó una intervención para que todo esto que se ha generado de nuevamente ir a cuestiones de relacionamiento, casi rozando el chusmerío, en vez de enfocarnos en la gestión deportiva, en la competencia? Porque ve usted, prácticamente no se han mencionado los errores groseros que existieron en materia individual cuando vimos un equipo protagonista en el segundo tiempo del partido contra Arabia, cuando vimos un equipo que fue ampliamente superior a Cabo Verde, y vimos un equipo que compitió a la par contra España, que perfectamente en cuanto a los méritos podía haber clasificado. Pero hubo errores llamativos que son muy difíciles de entender de jugadores de selección mundialistas. Entonces, yo me pregunto, esas habilidades blandas que usted no logra transmitir, ¿tienen un replique en el rendimiento de esos jugadores para cometer errores, en algunos casos de principiantes? Antes de que responda Bielsa, por favor, qué pregunta complicada. Dio muchas vueltas para hacer una pregunta que... Va. Eh, no soy periodista, no tengo ni idea de periodismo, de hecho, y no sé si esta es una buena o mala pregunta, pero a mí me parece espantosa, la verdad. Vaya pregunta, ¿no? Es una pregunta muy amplia. Primero, yo le digo, nada de lo que le digo no es cierto, porque usted me está diciendo, si no entiendo mal, que como la relación era rígida, yo no obtuve más del grupo de jugadores que conduje. ¿Estoy en lo cierto en esa interpretación? Acá, Marcelo. Sí. A ver, no sé si está en lo cierto o no. Yo lo que digo es que... No, pero usted me hizo la pregunta. Sí. Quiero saber si la pregunta es esa. Sí, la pregunta es, ¿cómo se explican errores? No, mirá que yo no soy el que está en la entrevista, ¿no? Pero me empiezo a enojar posta, ¿eh? Eh, Marcelo Bielsa no es santo de mi devoción para nada, pero los periodistas son horribles. No, Tan no. grande. Sanabria llega como el cuarto marcador lateral izquierdo dentro de mi proyecto. Sanabria Para destacable enmarcar total. Olivera, Viña, Piquerés y Sanabria. Termina como titular y termina muy entre comillas, para que lo que yo diga no tenga demasiado peso, anulando
al mejor win derecho. Bien, quitémosle entre comillas y digámoslo tal como fue. Sanabria tiene en el bolsillo a Lamine Yamal. Lo tiene en el bolsillo. Del mundo, sin patadas, sin malas artes. Habrá llegado fuera de tiempo en la amonestación que le tocó, sin dejar de atacar. ¿Y eso qué es? ¿Una virtud mía? De ningún modo. De Toda de ningún modo es Sanabria. una virtud mía. Es una respuesta que emerge del grupo para resolver un problema. Lo de Bentancur, siendo un 8 que desequilibra el partido contra Cabo Verde, o un 5, como el del segundo tiempo contra España, que es una virtud mía, no, es una necesidad cubierta desde el corazón del equipo. Si Ahí creo que es toda del jugador, en este caso Sanabria y Bentancur, que estuvieron muy bien. Es toda de ellos. Y, y nada, de Bielsa se puede destacar que tuvo la confianza en ponerlos. usted evalúa para poner, para mí, De la Cruz, después del partido con España. Acá le tengo que destacar a Bielsa que está halagando a sus jugadores. En vez de halagarse a sí mismo o excusarse o lo que sea, los halaga a ellos. Eso me parece algo excelente. Merecía la titularidad en el medio campo de Uruguay. La merecía y la había gestado a golpe de esfuerzo día por día. No se olviden que ese jugador fue un jugador desahuciado, entre comillas. ¿Recuerdan ustedes el episodio del desahucio de la Cruz? No es solamente la rodilla. Es lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que eso me lo atribuyo yo? ¿O es mérito del grupo que ofrece esa respuesta? Pero dice que se merecía la Mire, titularidad cuando yo y vi puso a Ugarte por encima. No lo una entiendo al acción final. muy puntual, es un grupo muscular haciendo una recuperación en la que Uruguay no tuvo nada que ver. Nada que ver. De la Cruz se convirtiera en posible titular, ¿cómo yo voy a enojarme con alguien que jugó de win derecho de número 8 y de número 10 dándolo todo? Resolvió la ausencia de Darwin. Darwin llegó con 4 meses sin entrenar, sin competencia. Entonces, ¿no Literal. será que este grupo de jugadores, lejos de debilitarse, fundado en una relación tirante conmigo que los hizo peores jugadores, ¿no será que por sí mismo construyeron una fuerza que no dio resultados, es verdad, pero que mereció muchísimo más de lo que logró? Porque acá habría que levantar la mano y decir, ¿quién cree que Uruguay debería haber tenido, no debería haber terminado con 7 puntos? ¿Por qué no terminó con 7 puntos? Porque Y somos se unos dan burros. 2 o 3 argumentos, que no pueden ser ni dominio, ni goles. El argumento va a ser muy sencillo. Problemas de definición y concesión de goles evitable. No va a haber otro argumento. Después, 12 problemas o 10 problemas resueltos no por el entrenador, por el corazón del equipo. Ustedes hay cosas que no conocen, que son cosas, por ejemplo, ni un jugador con un gramo de más. Todo un control. Porque esto de los entrenamientos, esto de cómo un equipo corre La mayoría de el 25% más que un rival como España, no es una casualidad, es una ingeniería hecha por preparadores físicos uruguayos, por analistas uruguayos, por médicos uruguayos, y yo también participé, pero fui
Los argumentos no hacen que el fracaso sea menor. El fracaso es fracaso porque hiere a la gente. Entonces no hay forma de resolverlo. Marcelo, Sebastián Amaya, de Referir Observador. Con todo esto que nos está contando, ¿cree, como dijo el otro día, que no le deja nada al fútbol uruguayo, que no le deja nada en la parte de formación de profesionales, de desarrollo de futbolistas, de la infraestructura también? Mire, Va a sacar otra hojita, yo mira. yo todas las preguntas que ustedes me hacen, Ah, no. Las estaba ordenando nomás. yo ya las respondí en casa. Para que alguien deje algo, mire, yo no sé, todo lo que yo sé, que no es mucho, ni poco, ni demasiado, no sé lo que sé, pero todo lo que yo sé, lo volqué a cualquier organización, persona o profesional que me lo pidió en estos 3 años, sin dejar de responder a cualquiera. Pregúntele a cualquiera que me escribió una carta si se la contesté, si no se la contesté, si lo invité, si no lo invité. Lo que sí tengo la absoluta certeza, y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel. Nunca fue importante. Eso, desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sé, a los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado. Y pronto, Lo que claro. sucedió, mire, hay una cosa que, siempre, si usted lee una dedicatoria, no una dedicatoria, un prólogo que me pidió una persona que yo me olvidé el apellido, pero con el que yo hablaba, porque es muy raro que yo escriba un prólogo, pero me pidió que escribiera un prólogo sobre Tabárez, y yo lo escribí. Entonces hablé varias veces con el hombre, no me acuerdo el apellido, capaz que está acá. Entonces, si usted lee el prólogo, yo hago un gran elogio a la infraestructura, porque yo creo mucho en la infraestructura. El próximo entrenador de Uruguay, el elegido, si tiene duda y ve el complejo, va a tener menos dudas. Entonces, cuando yo llegué al complejo, que vi lo que era, yo nunca eché a nadie. Nunca eché a nadie, lo eché a nadie. Defendí el patrimonio de la AUF, lo defendí como si fuera mi casa. Y cuidé ese lugar muy por encima de cómo cuido lo propio. Y si usted ve y averigüe, ahí todo lo que está vinculado con Tabárez está recuperado, no ignorado. No sé, el sillón de Tabárez hecho con tapita, así, yo lo vi, no, está mal, hay que mandarlo a recuperar, vamos a ubicar, y ubicamos a la persona que lo había hecho, se lo mandamos, estuvo 6 meses que no lo devolvió, lo llamamos. Todo lo que hizo Tabárez, yo le saqué brillo. No por mí, por respeto a él, por haber construido ese lugar. También nosotros, cuando digo nosotros, no me digo nosotros, pero el hombre es... si esto es cierto, Jordano. Un gran gesto de Bielsa, la verdad. Aprovecho para decir que fue un compañero de trabajo extraordinario, que es una figura, desde mi humilde opinión, irrepetible, que ojalá que el fútbol uruguayo no lo timbee, digo timbee, bueno, no sé si es el término, pero que ojalá que sepan, yo nunca trabajé con una persona como Jordano. Lo que hizo Jordano en ese lugar, ¿por qué sé que no importa nada? Porque la crítica constante de que
durante mi gestión se destruyó el complejo, no se correspondió con el reconocimiento que merece Giordano por las transformaciones que hizo. Que son transformaciones que, mire que acá hay diarios, no, hay 2 diarios importantes en Montevideo, que son los que yo veo en los bares, que tienen segmento de deporte, no le hicieron un reportaje a las transformaciones de Giordano en el complejo. Entonces, evidente, ¿qué quiere decir eso? Si nadie se interesó por lo que yo transmití, que eso no tengo la más mínima duda, eso yo lo he vivido. Del mismo modo que vino un ingeniero que quería ser entrenador, que vivía en Australia y que me dijo, quiero ser entrenador en Montevideo. Le digo, bueno, vení. Le insinué lo que yo conozco y el hombre lo aceptó y está trabajando en el fútbol uruguayo. Ese es el único que me acuerdo que se interesó. Del mismo modo que a nadie le importó, del mismo modo que lo que hizo Giordano en el complejo no sirvió para el más mínimo reconocimiento cuando las mentiras del ataque a lo hecho por Tabárez, pues todas mentiras, todas mentiras. Y de esas mentiras no digo nada para no dañar, porque de acá de todo lo que yo estoy terminando de hablar, no hay un daño que yo esté haciendo. Solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira. Entonces, ¿Verdad? tengo clarísimo que no dejo nada. Pero Marcelo, buenas si no tardes. aclarás que esas cosas son mentiras, o sea, al final estás perjudicando lo que vos mismo estás construyendo. Sinceramente ahí no estoy de acuerdo para nada. Me parece que si era mentira tuvo que haber salido a decir, no, es mentira. O sea, ya está. Estamos en vivo para Telenoche, el Canal 4, Iñaki Goicoechea. Mirando hacia el futuro, va a venir otro entrenador que seguramente le interese saber lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido durante este tiempo. ¿Qué recomendación le podría dar también para iniciar su trabajo? Porque en algún punto también nos deja más preocupados si corrimos más que el rival, si los jugadores se dedicaron como se tenían que dedicar, si todo estuvo bien, e igualmente no se pudo evitar el fracaso. No, si usted saca esa conclusión, no sé cuánto hace que estoy aquí, pero no logré transmitir nada. Digo que preocupa, ¿no? No, porque ¿cómo le va a preocupar? ¿Sabe? Usted lo que tiene que decir, porque ¿cuál es la conclusión? Que el juego es como es y por eso convoca. A veces te da y a veces te quita. Si ustedes, entre comillas, no discuten que Uruguay mereció 7 puntos, si no lo discuten, es porque lo convalidan. Si lo convalidan, es porque salvo que yo le diga, mire, le voy a decir al próximo entrenador, entre comillas, que le diga a los jugadores que si hay ¿Por qué entre opción de comillas? gol, no la erren. Y que le diga a los jugadores que si hay peligro, que las situaciones que no ameritan generar peligro, no las potencien. Pero eso es el fútbol. El fútbol es que... Claro, o sea, acá estoy de acuerdo porque él hizo todo lo que pudo, creó un montón de chances. Es verdad que a veces sus chances eran tirar centros y ver qué pasa, pero se crearon muchas chances, ya si se erran es culpa de los jugadores y cuando el rival ataca no sabemos defender bien, es más culpa de los jugadores también porque al final son ellos los que están ahí. Em, y nada, creo que acá Bielsa tiene razón. Dijo una frase textual que decía que humanamente usted no había logrado la aceptación del grupo que dirige. Cumplido el ciclo, le pregunto, ¿usted logró esa aceptación? No. ¿Pero por qué le pregunto esto? No, pero Por- ya le Para contesto nada. que no, Bueno, Le voy a preguntar a la IA. perfecto. Porque si uno escucha lo que usted dice en esta conferencia,
no habría ningún problema de relacionamiento. Ahora, todo Pero, lo que se claro, escucha y se percibe claro es que- básicamente lo contrario. Pero sabe, es que usted no me entiende. Lo Yo entiendo que le dije, perfecto. no me entiende, si no, no haría semejante pregunta. ¿Usted me escuchó decir en algún momento que yo tenía buena relación con los jugadores? No, En ningún momento lo dijo. No dije eso. no. Entonces, Jamás. yo los cautivé a los jugadores, no. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No. Establecí, yo también le digo el no para no contradecir. Por supuesto que yo puedo decir que hay 2/3 partes de los jugadores con las que los recuerdo, que tengo una relación de afecto. Pero vamos a yo lo único que dije, por eso creo que o me expreso mal o usted no me escuchó, es que no hay la relación que yo tuve con los jugadores no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era Claro, necesario. completamente al contrario de lo que le pregunta el periodista. Bielsa en todo momento dijo que su relación no era buena y que de todas formas no fue un obstáculo para conseguir eso que él quería, que era un rendimiento favorable de parte de los jugadores. Consiguiera merecer aquello que era necesario. Nada más que eso. ¿Cuál es la contradicción? Si hay alguna contradicción entre lo que yo digo, si lo que digo es contradictorio, No, con su respuesta para mí quedó clarísimo. ¿cómo? Con su respuesta para mí quedó clarísimo. Es que disculpe que sea tan obcecado, no la necesitaba la respuesta, pues yo ya había dicho esto que estoy diciendo. Bueno, no importa, ya está. Buenas tardes, Marcelo. Franco Medina para el canal de La Locura de Bielsa. ¿Usted se va satisfecho con su accionar a lo largo de su proceso en la selección? Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué hubiera modificado? Muchas gracias. No me voy satisfecho, por supuesto, y no Esa es una buena pregunta. el proceso que desarrollé era, mire, cuando yo empecé esta conversación, dije, mi gestión de los recursos del equipo fue insuficiente. Creo que de haber intentado otro camino no hubiera cambiado el resultado obtenido. Hice lo imposible, hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo por los jugadores, o, dicho de otra manera más justa, acompañé a los jugadores en la búsqueda del objetivo. A ver, yo creo que en tal y cual momento, si Bielsa cambiaba ciertas cosas, nos hubiese ido bastante mejor. Pero ya en la última parte, creo que Bielsa no es el culpable o no es el total culpable y los jugadores tienen una gran parte de responsabilidad. Es verdad que Bielsa tiene sus equivocaciones, también tiene sus cosas buenas, obviamente. Eh, no le voy a mentir y le voy a decir que hizo todo mal, porque la verdad es que no. Eh, pero de todas formas, creo que hay cosas que pudo haber cambiado antes y, por ejemplo, en la Copa América nos hubiera ido mejor si gestionaba mejor los cambios, cosa que no hizo hasta muy después y demostró que mejorando esas cosas Uruguay podía tener un rendimiento mucho mejor del que tuvo, pero ya en esta última etapa los jugadores no le respondieron. Bielsa hizo los cambios que tenía que hacer en su forma de jugar y, y los jugadores no estuvieron a la altura, la verdad. Mire, lo merecido no es lo importante. Lo merecido es lo que hay que analizar. Lo conseguido, si es diferente a lo merecido, hay que establecer comparaciones.
¿Por qué nosotros no deberíamos haberle ganado a Arabia? ¿Por qué nosotros no deberíamos haberle ganado a Cabo Verde? ¿Y por qué nosotros no deberíamos haber empatado con España? Eso es lo que entra en el área del análisis. Lo otro es como dijo al comienzo una persona. Lo otro son números. Claro, tenías que ganar, empataste. Tenías que ganar, empataste. Tenías que ganar, perdiste. Bueno, después lo otro es análisis. Antes de terminar, quería hacer una referencia. Mire, una disculpa entre comillas, ¿no? Cuando a mí me sacaron la foto para la FIFA, yo no sirvo para modelar fotografías. Y la segunda referencia, después del partido con España, que hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cantidad de notas y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad, yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas a las que debía responder obligatoriamente, y reaccioné porque tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor, y por eso tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido. Pronto, eso fue la entrevista a Marcelo Bielsa. Me gustaría hacer una conclusión final. Creo que Marcelo Bielsa no lo hizo mal de todo. eh, no hizo las cosas bien tampoco. Hay cosas que hizo mal, muchas cosas que se le pueden criticar, también hay muchas cosas que se le puede halagar. Y nada, creo que quiso jugar un juego para el cual Uruguay no está hecho, para el cual tenemos jugadores bastante limitados. Ese juego de presión todo el partido, de correr todo el partido para arriba, para abajo, de pum, 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 todo el tiempo, todo el rato, es algo para lo que Uruguay no está hecho. No le podés pedir a Cáceres que esté constantemente subiendo y bajando. No le podés pedir a... no sé, ya ni se me ocurren ejemplos, pero Marcelo Bielsa propuso un juego para el cual no damos. No nos da la nafta para hacerlo. Y, o bueno, no le da a los jugadores la nafta para hacerlo. Yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? A mí claramente no me da la nafta. Y, y nada, Marcelo, empujaste todo lo que pudiste, pero la pija era chica.